Paz de Cristo, amigos, hermanos que ya están conectados. Queremos darle la bienvenida a este tiempo de estudio en la palabra de Dios. Siéntase privilegiado, siéntase bendecido de parte de Dios, de que tenemos un tiempo, hermanos, en que podemos adentrarnos todavía en la palabra de Dios, de que tenemos la posibilidad de tener a nuestro alcance, amén, la palabra de Dios, porque esto va a traer a nuestra vida algo especial, como un refrigerio a nuestra alma, gloria a Dios. A todos los que ya están conectados, bienvenidos. A los que aún se habrán de conectar, bueno, esperamos que sea de bendición también ese tiempo para ustedes, y aún aquellos que lo habrán de revisar, de ver después. Esperamos que este estudio de la palabra de Dios pueda traer bendición a sus vidas. Hay una pequeña porción de la Escritura en la cual venía meditando ahorita en camino, y es una porción que se encuentra en el Salmo 119. Hay una porción en la Escritura que dice así, si no me equivoco, me parece que es el Salmo, el verso 165, dice la palabra de Dios: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Gloria al Señor. Y es mi deseo, hermano, amigo, que en esta tarde, en este día, en este tiempo, amén, la paz del Señor sea sobre tu vida, aún sobre tu familia, sobre tu casa y sobre todo lo que hagas en el nombre del Señor. Ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles, para algunos más que para otros, pero es mi deseo que la paz del Señor, o que la dicha de haber conocido al Señor sea, ¿cómo podemos decirlo? Que esa dicha sea transformada en gozo, en paz en nuestros corazones. Porque ciertamente, amén, hay una diferencia en los hijos de Dios. Podemos estar atravesando tiempos difíciles, pero, amén, hay algo que no puede sernos arrebatado, y es el gozo y la paz que da el Señor. No la paz como la ofrece el mundo, pero la paz que da el Señor. Así que yo deseo que seas bendecido de parte del Señor, y que su paz sea sobre ti y sobre tu casa. Les invito, hermanos, amigos, que hagamos una oración. Amén. Vamos a iniciar en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Siéntase cómodo ahí donde esté, pero pongamos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro espíritu por unos instantes en la palabra de Dios, y esto hará de traer bendición a nuestras vidas. Gloria a Dios. Ahí como está, le invito a que incline su rostro, hagamos una oración, y así nos presentamos delante de Dios. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora, en este tiempo, y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Te pido bendiga, Señor, este tiempo de estudio que hemos preparado para tu iglesia, para nuestros amigos. Yo te pido sea de bendición, Señor, en este tiempo para ellos. Yo te pido bendigas cada familia, Señor, de esta congregación, y aún aquellos que nos habrán de escuchar. En el nombre de Jesucristo, Señor, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, de todo lo que pasa, Señor. Tú tienes el control, porque tú eres grande, fuerte y poderoso. Te damos a ti toda gloria, Señor, y alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema, hermanos, para esta tarde, para este estudio, es armonía en el cuerpo de Cristo. Amén. A lo mejor alguien pudiera pensar que no fuera tan importante quizás, o que podemos estudiar otros aspectos, amén, en el cuerpo de Cristo, pero déjame decirte que la armonía, la comunión que debe de haber en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, entre los hermanos, unos con otros, es importantísimo.
Vamos a tomar como base bíblica una porción del Salmo 133 y leemos del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Esa es la base bíblica, hermanos, que vamos a tomar para este estudio. Y a manera de introducción, vamos a ver un poquito el significado, amén, de esta palabra tan importante, la armonía. Y tenemos que la armonía, hermanos, es una relación de paz. Podemos decir de la armonía también que es concordia o entendimiento entre dos o más personas. Es decir, cuando usted y yo estamos de acuerdo, cuando podemos hablar y estamos de acuerdo, hay un entendimiento, entonces podemos decir que hay armonía. ¿Ven? Por lo contrario, si cuando estamos hablando o poniendo algún tema sobre la mesa y ahí hay una diferencia y unos apuntan hacia un lado y otros para otro, entonces pues no hay armonía ahí, no hay acuerdo, no hay un entendimiento, amén. Entonces vámonos dando una idea de lo que significa esta palabra armonía. Dice aquí que armonía proviene del latín armonia, que deriva del griego, que significa acuerdo, concordia o combinación, y también del verbo armoso, que significa ajustarse o conectarse. Bueno, vemos también que la armonía no es uniformidad. Alguien puede pensar que entonces la armonía significa que somos iguales, que mi pensamiento es igual al tuyo, pero no necesariamente. Algo uniforme, amén, es algo que se mira todo igual, parejito. Acuérdense cuando estábamos en la escuela, amén, si le tocó ir a una escuela pública, probablemente le tocó llevar un uniforme, donde todos íbamos vestidos igual, el mismo color, la misma camiseta del mismo color, los mismos pantalones del mismo color, y no había una diferencia. Cuando se miraban todos los alumnos ahí formados, todo era uniforme, iguales, nadie sobresalía en su manera de vestir, sino que era uniforme. Pero la armonía no significa uniformidad, pero sí nos entendemos porque tenemos armonía. ¿Ven? No necesariamente tenemos que ser iguales, pero hay un entendimiento entre nosotros porque hay armonía. Es decir, nos aceptamos como cuerpo de Cristo los unos a los otros. Somos diferentes, amén. Podemos pensar un poquito diferente. Algunos, de acuerdo a nuestro estilo de vida o manera en la que crecimos, de acuerdo también al tipo de relación que hemos vivido, amén, el entorno en el cual crecimos, todo eso nos da características diferentes. No somos todos iguales, no somos uniformes. Ciertamente hay diferencias, pero hay algo que nos une y es sin duda el amor de Dios en nuestros corazones. Y eso produce armonía en el cuerpo de Cristo. Hablando de la música, la armonía es el arte de unir y de combinar sonidos diferentes, pero acordes y agradables al oído. ¿Ven? En el área de la música, cuando vemos que aquí están ministrando la alabanza, vemos diferentes instrumentos y cada uno emite diferentes sonidos, pero la armonía
es que todos puedan tocar en un solo tono, en un solo acorde, y eso es agradable al oído. Amén. Cosa muy distinta cuando no hay armonía. Amén. Que cada quien agarra su rumbo, su tono, entonces no se puede apreciar bien esa melodía. A pesar de que cada instrumento es diferente, se puede tocar de manera armoniosa. ¿Ven? Cuando hay un entendimiento, cuando todos saben en qué tono se van a tocar, van a cantar, entonces aquello es agradable a los oídos. La palabra de Dios nos expresa todo eso en una sola palabra: comunión. Amén. Comunión, que es algo similar al compañerismo. Amén, amén. Y estas palabras están interrelacionadas. No puede haber compañerismo si no hay comunión, o no puede haber comunión si no hay un compañerismo. Estas son importantes, hermanos. Por ello vamos a hablar de la comunión y vamos a ver las siguientes áreas en la comunión. Áreas que son importantes en nuestra vida y que no debemos de perder de vista, sino más bien esforzarnos por trabajar y ser mejores en estas áreas cada vez más. Número 1, hay que cuidar la comunión con Dios. El salmista hace una declaración especial. En el Salmo 25, verso 14, encontramos que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos harán conocer su pacto. Vean qué palabra tan importante, amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Aquellos que se acercan con un corazón sincero, aquellos que sirven a Dios, amén, que temen a Dios. Dice la Escritura ahí, a ellos hará conocer su pacto. ¿Cuántos secretos está dispuesto a revelarte el Señor cuando disponemos nuestro corazón para servirle? Amén. Cuando buscamos estar en comunión íntima con Dios. Todo esto nos conviene, hermanos. Hay que cuidar nuestra comunión con Dios. Gloria a Dios. Número 2, hay que cuidar nuestra comunión con la iglesia. Hay una escritura en el libro de Hechos, muy usual, muy común, y la hemos escuchado. Dice la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está describiendo ahí, amén, el apóstol, lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Dice que perseveraban en la doctrina. Todos ellos estaban, la iglesia primitiva estaba atenta a las enseñanzas que tenían los apóstoles para ellos. Pues ellos recientemente habían estado con Jesús, habían caminado con Él, habían dormido con Él, habían orado con Él. Y ahora el pueblo estaba atento a la doctrina, a la enseñanza, amén, de los apóstoles. Pero más que estar atentos y más que recibir la enseñanza, me llama la atención lo que había en ellos. Dice que había comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente, hermanos, había comunión cuando se reunían para orar, ¿ven? Cuando iban al templo o cuando oraban por las casas en sus reuniones, había comunión, pero también mientras compartían el pan, mientras platicaban y sacaban ahí una cosa y otra. Me llama la atención que la comunión siempre estaba presente en la iglesia primitiva. Era un distintivo de aquellos tiempos, de aquella iglesia. Hay que cuidar, hermanos, en este tiempo la comunión en la iglesia. Qué bonito testimonio, amén, qué bien se podría impactar o alcanzar a las generaciones que vienen cuando dejamos un legado basado en la comunión. Número 3, hay que cuidar la comunión con tu hermano.
con mi hermano, con nuestro hermano. Mateo 5 del verso 23 al 24 voy a leer, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amen, amen. Para el Señor, hermanos, hablar de la ofrenda o del diezmo quizás no fue algo tan relevante, porque era algo que los judíos amaban hacer. Ellos practicaban la ofrenda y el diezmo. No estamos aquí cuestionando si era válido o no, o si para nuestro tiempo todavía. Lo que estamos aquí queriendo resaltar es el hecho de que Jesús, amén, le da importancia también al estar de acuerdo, a la comunión. Era un hecho que los judíos venían cada semana y traían de acuerdo a lo que habían sido bendecidos. Y eso no estaba en discusión y eso no estaba en duda. Pero sí lo que el Señor quería hacerles notar era que cuando ofrecieran su sacrificio, supieran que lo estaban haciendo en completo orden. O sea, no era posible que tuvieras una disputa con tu hermano, que estuvieran enojados o con algún altercado familiar o con alguien y muy en ello vengas a ofrecer al altar del Señor una ofrenda o un sacrificio. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces, claro que es importante para Dios la ofrenda, el sacrificio, lo que tú puedas ofrecer. Eso no estaba en discusión, pero sí la manera en cómo lo presentamos. Es importante para el Señor entonces, hermano, que haya comunión entre los hermanos, unos y otros. Y número 4, hay que cuidar la comunión con tu prójimo. Dice el apóstol a los romanos, escribe y dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Amén? Debemos de tener amor unos para con otros. No solamente debe de existir eso entre la familia, porque qué fácil es amar a aquel que nos ama. ¿Amén? Qué fácil es sentirnos bien o hacer el bien a aquellos que nos aman, que nos hacen el bien también. Pero nos dice aquí la Escritura que esto debe ser más extenso. Debemos tener también comunión con el prójimo. ¿Qué quiere decir? Con el vecino, con aquellos que están fuera, con el que nos encontramos en la tienda, no sé, en el trabajo. Podemos ser amables, amén, podemos ser amigables, y eso también habrá de dar un buen testimonio de lo que es ser un hijo de Dios, un cristiano, alguien que ha conocido al Señor. Estas son 4 áreas, hermanos, que debemos de poner atención. ¿Amén? Comunión con Dios, con la iglesia, con tu hermano y con el prójimo. Número 2, todos somos un cuerpo, pero con diferentes miembros. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, pero está formada de gente de diferentes razas, culturas, formas de pensar, etcétera, donde cada uno cumple diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Romanos 12 del 4 al 5 dice de la siguiente manera: porque de tal manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos, hermanos, tenemos diferente función, diferente rol en el cuerpo de Cristo. Si lo podemos ver aquí en la misma iglesia, pues no todos tenemos las mismas cosas que hacer. ¿Ven? No
todos podemos cantar. Hay quienes tienen ese don y ese privilegio, pero no todos pueden estar en el praise team. No todos tienen la habilidad de tocar un instrumento. No todos, amén, pueden hacer el aseo, dar vacuum así tan bien como lo necesita la casa de Dios. Pero todos somos importantes y todos tenemos una función y todos nos complementamos en la casa de Dios. Y el apóstol pone aquí el ejemplo, amén, hablando de la anatomía del cuerpo. Así como nuestros miembros son muchos en el cuerpo, todos tienen una función y todos trabajan para un bien común. Seguimos adelante, hermanos. Número 3. Ya dijimos que todos somos diferentes, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Amén. Número 3. Todo miembro del cuerpo es necesario. Así que si usted estaba pensando que, bueno, aquí no me necesitan, yo no soy importante, no sé qué hacer, quítese ese pensamiento, hermano, de su mente. No permita que el enemigo trabaje con ese tipo de pensamientos en su vida. Todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Imagínense que porque, no sé, la uña del dedo chiquito, a lo mejor no le gusta su uña y usted va a pensar que no le sirve, ¿amén? Pero claro que sirve, está puesta allí con una razón. Alguna parte de su cuerpo que quizás usted no está muy contento con ella, a lo mejor no le gusta, pero déjame decirte que esa parte tiene una función, por algo está allí. Lo mismo sucede como con los autos, ¿ven? Ya cuando un auto ya está muy corrido, tiene muchas millas, está viejito el modelo, y yo me recuerdo que de repente se llevaba ahí con el mecánico y este ya no sirve, y este lo vamos a quitar, y esto no, tampoco, no lo necesita. Pero todo lo que está ahí tiene una función y está puesto por algo. De la misma manera, todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función. Todos somos importantes. Fíjate cómo le habla el apóstol Pablo a los Corintios y le dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Así que no podemos menospreciar, hermanos, a nadie, mucho menos el trabajo de alguien en la obra de Dios. Todos somos importantes. El hecho de que hayamos sido aceptados en el cuerpo de Cristo, eso nos da relevancia a nuestra vida, eso nos da importancia. El hecho de que el Señor haya puesto sus ojos sobre tu vida y sobre mi vida, eso es lo que le da valor a lo que yo puedo hacer como hijo de Dios. Amén. Número 4, seguimos avanzando. Que no se pierda la armonía. Trabajar, hermanos, en la armonía para que haya comunión entre nosotros es trabajo de todos. La clave para llevar una vida de armonía en cualquier área de la vida, ¿cuál será la clave para llevar armonía? Pregúntese ahí en su mente, ¿cuál es la clave para que haya armonía en cualquier lugar? En el trabajo, en la iglesia, en la casa. La clave, hermano, es el perdón. Es una palabra muy corta, son solo 6 letras, pero con una fuerza que rompe barreras, que cuando es usada de una manera sincera, traerá no solamente armonía, pero traerá bendición a tu vida. Qué difícil es, hermanos, a veces pedir perdón. Qué difícil es, amén. Y es que cuando pedimos perdón, tenemos que reconocer que fallamos. Cuando pedimos perdón, tenemos que reconocer
que nos equivocamos. Y yo creo que no, por naturaleza, no nos gusta, amén, pedir perdón, no nos gusta reconocer que estuvimos mal, que actuamos mal, que hicimos algo incorrecto. No nos gusta reconocerlo. Esa es la naturaleza del hombre. ¿Amén? Adán, cuando se dio cuenta que habían pecado contra Dios, rápidamente fue y se escondió. Y así es el hombre. No nos gusta pedir perdón. Qué difícil es pedir perdón o perdonar. Pero el perdón, hermanos, es el eslabón que puede volver a unir una cadena rota. Cuando se ha roto una cadena, se estiró demasiado, se rompió. El perdón, hermanos, es ese eslabón que une otra vez aquella pieza con la otra. Así es el perdón en nuestras vidas. ¿Cuántas de las veces nuestra relación en el hogar, ya sea con el cónyuge, con el hijo, o en la iglesia, con algún hermano, puede verse fracturada o dañada? Bueno, ya lo sabemos. No tenemos que esperar demasiado. El perdón es aquel eslabón que va a volver a unir esa relación. Lo que el enemigo se había encargado de romper, de destruir, a través del perdón lo podemos otra vez unir en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que sepamos utilizar estas herramientas, que no tengamos temor. Hay veces que tenemos que humillarnos y reconocer: fallé, dije algo mal, estuve mal en lo que hice. Y también se necesita valor para perdonar. Fíjate qué tan importante es perdonar. Mateo 6, 14 y 15 dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Yo no sé si tú puedes reconocer que en tu vida necesitas el perdón de Dios. Yo levanto mi mano y yo digo: Señor, constantemente yo necesito tu perdón sobre mi vida. Y si somos honestos, alguien también por ahí puede levantar su mano y decir: amén, yo necesito tu perdón. Bueno, si tú necesitas el perdón de Dios, si tú lo necesitas sobre tu vida, entonces tú debes saber que también debes otorgar perdón a tus semejantes, a aquel que te ofende, aquel que has ofendido. Sigue diciendo la palabra de Dios: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto es algo tremendo, hermanos. Amén. Porque queremos ser perdonados de parte de Dios. Nos sentimos bien cuando venimos a la casa de Dios, cuando hacen una oración en nuestro favor y entendemos y sabemos y creemos que Dios ya nos ha perdonado. Pero salimos a veces del templo y en nuestras relaciones por ahí se nos sigue haciendo difícil perdonar. Cuando somos humanos, hermanos, nos equivocamos. A veces una expresión, un mensaje de texto se puede malinterpretar, una palabra que no quisimos decir, cambiamos el sentido de una cosa por otra y fácilmente nos podemos envolver, ¿amén?, en este tipo de cosas que pueden romper una relación, que pueden traer una fisura en nuestras vidas y que el enemigo va a aprovechar para meterse ahí. Debemos estar atentos, hermanos, para inmediatamente usar esta herramienta, el perdón. Ya la tienes contigo, úsala. Dios ha sido bondadoso en tu vida. Dios te perdona todos los días. ¿Por qué se nos hace tan difícil perdonar a aquel que me ofendió? A lo mejor hasta fue sin querer queriendo, amén, dijo el otro. Hay que perdonar, hermanos. Hay que aprender a perdonar para poder conservar la comunión.
unos con otros. Dios promete hacer su parte. Cuando nosotros sabemos perdonar, sabes que tenemos entrada con el Padre y Él nos va a perdonar nuestras ofensas. Marcos 11:26 dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay una condición entonces, hermanos, para que yo pueda tener comunión con el Padre, para que Él pueda perdonar mis ofensas. Bueno, yo tengo que hacer mi parte, tengo que entender que el perdón debe ser una parte esencial en mi vida, porque somos carne, nos vamos a equivocar, aun cuando no lo deseamos. Gloria al Señor. Hablando del perdón, entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces estaríamos dispuestos, hermano, amigo, a perdonar a aquel que viene y nos ofende, a aquel que comete algo en contra de nosotros? ¿Cuántas veces? Pedro se lanza y dice: Señor, 7, hasta 7, ¿te parece bien? Y yo digo, humanamente, bueno, 7 veces, ese Pedro no andaba tan mal, es considerado, amén. 7 veces. Pero Jesús le contesta y le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Aquellos que les gusta la matemática, bueno, hacen sus cálculos rápidamente. 70 por 7, 490, si no me equivoco. Son muchísimas veces. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor? Pues yo pienso que el Señor estaba diciendo: Pedro, tienes que perdonar una y otra vez. No cuentes, no lleves un registro porque te vas a cansar. Tienes que aprender a llevar una vida de perdón. Tienes que entender que es importante perdonar. Ya dijimos que cuando nosotros perdonamos, Dios perdona nuestras faltas. Y ya dijimos que todos necesitamos aquí que Dios perdone nuestras faltas. Amén. Bueno, yo digo amén. Yo necesito que el Señor perdone cosas en mi vida. Así que el perdón es una herramienta que tengo que traer en la bolsa. Hay que aprender, hermano, a perdonar. 70 veces 7 parecen demasiadas, pero quizás cada día, hermano, necesitamos venir al Señor y reconocer con un corazón humilde que fallamos. Quizás cada día de nuestra vida necesitamos pedir perdón al Señor. El salmista decía: aún de los pecados que me son ocultos. Porque a veces quizás no nos damos cuenta y pudimos haber ofendido al Señor o a alguien más. Entonces, si cada día necesitamos pedir perdón, vamos a ir a las matemáticas. Si cada día ocupamos pedir perdón, y si el año tiene 365 días, bueno, ya ahí en un año, 365 días hay que perdonar o hay que pedir perdón. Y si multiplicas esos 365 días por los años que tienes, algunos van a decir 20, 25 por 30 o 35. Bueno, son muchísimas veces. Así que no llevemos un registro. Hay que ser prestos, hermanos, para perdonar o para pedir perdón. Son importantes las dos. Hablando de esto, el apóstol Santiago dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Algo sucede en nuestras vidas, hermanos. El Señor
es capaz de sanar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, cuando somos capaces de enfrentar a aquella persona, de mirarle a los ojos y decir, me equivoqué, perdóname. Hay que orar unos por otros. No solamente pedirle perdón al Señor, porque alguien puede pensar, bueno, le fallé a mi esposa, le fallé al patrón, hablé mal, dije esto, lo otro. Pero en la tarde voy a ir y le voy a pedir perdón a Dios. Está bien, hay que pedir perdón a Dios. Pero si ofendí a mi hermano, si ofendí a mi esposa, a mi hijo, hay que ir también y hablar con él. Porque entonces estamos dando espacio a que Dios obre en los corazones y se pueda sanar aquella relación. No solo se trata de quedar bien con la persona, no, eso es importante, pero se trata de quedar bien con Dios, quedar bien con la persona, que mi corazón sea sanado, que su corazón sea sanado y que la relación se pueda restaurar y haya comunión entre nosotros para que seamos agradables delante de Dios. De eso se trata, hermanos, hacer las cosas a la manera de Dios. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjense, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Si el hombre es capaz de recibir honra, hermanos, por pasar por alto una ofensa, ¿cuánto más no debemos de ser agradecidos y de vivir agradecidos con Dios y darle a Él siempre la honra, la gloria y la alabanza, porque tuvo a bien pasar por alto nuestras ofensas? No éramos dignos ni merecedores de tal favor. No éramos el pueblo escogido de Dios, pero a Él le plació darnos entrada, hermanos. Somos parte ahora de ese pueblo santo de Dios, no por nuestras obras, pero por lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo no habremos de tratar de vivir en una manera santa, piadosa, agradable al Señor? Amén, amén. Gloria al Señor. Eclesiastés 10:4 dice la Escritura: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre, hermanos, la respuesta blanda hará de cesar grandes ofensas. Así que no dejes tu trabajo solo porque el patrón se enojó contigo. Mejor cambia tu actitud, una actitud humilde. Puedes reconocer que fallaste. Y dice la Escritura, esto habrá de calmar grandes ofensas. Seamos sabios, hermanos, en nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a continuar adelante. Dice, punto número 5. Cuando sea difícil la otra parte. Es cierto, no todo es fácil. Hay veces que tratar con alguien puede resultar difícil. No todos somos iguales. Pero dice aquí, busca un hermano sabio que te ayude. Es fácil ver en la iglesia hermanos que tienen trascendencia, que su testimonio es verdadero, hombres que aman a Dios. Puedes acercarte a alguien y pedir consejo. Puedes acercarte a tu pastor, a la esposa de pastor como hermana y pedir un consejo. Amén. Y vas a encontrar respuesta para ese problema, vas a encontrar una solución para aquella necesidad. El apóstol le dice a los corintios: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida,
¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Es una pregunta. Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Ven? Hay asuntos que son necesarios resolver en la misma casa, hermanos, en la iglesia. No todo tiene que trascender más allá, pues si Dios, siendo sabio y siendo justo, Él también nos da sabiduría para entender las cosas. Y si algo hay difícil de resolver, busquemos apoyo en alguien más. Hombres de Dios, hombres que tienen experiencia, que han caminado ya por años en el ministerio y pueden traer un buen consejo a nuestras vidas. Porque a veces se pueden complicar las cosas. No todo es fácil. Yo entiendo que a veces vamos a batallar en algunas áreas, en algunas relaciones entre nosotros. Número 6. Si no hay acuerdo, mejor sufre, pero mantén la armonía. Gloria a Dios. Y esto puede sonar más fácil de decir que de hacer, pero esto es importante, hermanos, hacer lo que tengamos que hacer por cuidar la comunión en el cuerpo de Cristo, por cuidar la armonía entre nosotros. Corintios 16:7 dice, así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Les dice el apóstol a los corintios, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Yo creo que esto no mucho nos gusta, ¿no, hermanos? Sufrir el agravio y sentirnos defraudados no suena muy atractivo, pero dice el apóstol, esto es necesario. O sea, si la relación o si la cosa, el problema se puso difícil, es mejor súfrelo. No hagas un escándalo, no te vayas, no hagas esto y lo otro. Sufre el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Dice el apóstol. Para mantener la armonía y el buen funcionamiento de la iglesia del Señor, es necesario estar dispuesto, hermano, a crecer. Aunque a veces crecer significa sentir dolor. Segunda de Timoteo 2:3 dice ahí el apóstol hablándole a Timoteo, y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Aquel que va, hermanos, a la batalla, aquel que se alista para la guerra y está dispuesto a ir por defender una causa, tiene que saber que va a sufrir. No se alista para ir a la comodidad, a que todo le vaya bien, a que le den una palmadita en la espalda y le digan, lo estás haciendo bien, ánimo. No, el ir a la batalla implica sufrimiento, porque estás expuesto a que las cosas no salgan bien. Vas a librar una batalla, una guerra, y el oponente también quiere ganar. Él quiere hacer su parte y tú vas a hacer la tuya. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿Ven? Así que tengamos esto en mente, hermanos. A lo mejor sufrir no nos gusta. Amén. Nadie quiere sufrir, nadie quiere ser defraudado. Pero si hablamos de sufrimiento, yo me recuerdo a Jesús, o parece verlo ahí en el Getsemaní orando, dice la escritura, y Lucas relata de él, que de sus sienes salían gotas como de sangre. Dice grandes gotas como de sangre y caían sobre la tierra. Imagínate ese sufrimiento, eso es sufrimiento. Dicen los doctores que
es capaz, hermanos, cuando una persona está en agonía, en un sufrimiento extremo, que se pueden romper vasos sanguíneos en el rostro, y esto se puede mezclar con el sudor y dar la apariencia de gotas de sangre. Entonces, esto es lo que estaba pasando en este momento. Jesús orando fervientemente por ti y por mí, tomando esa copa de sufrimiento, pero porque sabía que venía algo verdaderamente grande. Era importante para él sufrir, porque sabía que podría traer libertad para tu vida y para mi vida. A él no le importó tomarse esa copa de sufrimiento, porque el plan de Dios fuera llevado a cabo. ¿Por qué nosotros se nos hace tan difícil entonces sufrir un poco? Es que me dijo esto y lo otro. Es que ya no me habla como antes. Es que no me toman en cuenta. Hermano, ese es nuestro sufrimiento. Si ese es nuestro sufrimiento, hay que sufrir por amor a la obra de Dios y porque la armonía y la comunión pues no se pierda en la iglesia, en la casa de Dios. Vamos adelante, número 7. La venganza no es nuestra, sino de Dios. Número 7, y ya es el último punto, hermanos. No se canse, no le cambie. Bien, vamos a concluir ya en breve. Punto número 7, la venganza no es nuestra, sino de Dios. Sigue hablando el apóstol Pablo en esta ocasión a los romanos y le dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hay que agotar todos los recursos. Si depende de ti, hay que estar en paz con todos. Sigue diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No corresponde, hermanos, a nosotros tomar venganza, por aquello que nos hicieron. A veces hasta ya pasaron años y todavía lo traemos a memoria y queremos en alguna manera que Dios resuelva eso, y a veces deseamos venganza. Pero dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. No es, hermanos, de hombres que profesan fe, no es de mujeres que han conocido a Dios pagar mal por mal. Antes bien, hay que buscar lo bueno unos para con otros. El apóstol Pedro dice ahí: finalmente, sed todos de un mismo sentir, sean todos de un mismo pensamiento, sean compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devuelvan un mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis bendición. Hermanos, si algo tiene que haber en nosotros, si algo tenemos para heredar, si algo habremos de repartir, a dejar a nuestra generación que viene, que sea bendición, que sea un testimonio de haber buscado agradar a Dios, para que heredéis bendición, dice ahí el apóstol. En conclusión, hermano, amigo, mantener la armonía es tarea de todos. Mantener la armonía en tu hogar es trabajo de todos, no depende solo de mí. Mantener la armonía en el hogar, bueno, mi esposa pone su parte, los hijos tienen que poner su parte para que haya una buena
relación en el hogar. Es lo mismo en la casa de Dios. Es lo mismo en la iglesia. No todo depende del pastor. El pastor no es el encargado de que haya armonía, de que haya comunión entre los hermanos. Es trabajo de todos. Todos somos soldados de Jesucristo. Todos podemos, como dice el apóstol, sufrir penalidades si es necesario por la causa de Cristo. Sigue hablando el apóstol a los romanos en el verso 12 y dice una porción ahí: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hay que buscar, hermanos, hacer lo bueno delante de los hombres, porque en esta manera, dice otra porción del Señor, van a glorificar a Dios que está en los cielos. Cuando vean que hay amor entre nosotros, cuando vean que las obras que Jesús hizo aquí en la tierra se siguen reproduciendo entre aquellos que dicen conocerle, entre la iglesia del Dios vivo, cuando vean eso, entonces aquellos que no conocen a Dios van a voltear sus ojos al cielo y van a glorificar el nombre de Dios, porque verdaderamente están viendo que se está manifestando en la iglesia. ¿Cómo? A través de grandes milagros, ¿no? A través del amor, del compañerismo, de la fraternidad, a través de la comunión. Amén. Dice el apóstol Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Dios, hermanos, al cual servimos en este tiempo es el mismo Dios que habla en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios que se presentó a Moisés en medio de aquella zarza ardiendo. Es el mismo Dios, amén, que se manifestó en una nube para guiar a su pueblo, en una columna de fuego para traer calor y luz en medio de la noche. Es el mismo Dios. Él va delante de nosotros. Él está allí como un poderoso gigante, pero Él espera también de nosotros que aprendamos a ser como Él. Amén. Que aprendamos a ser humildes, que practiquemos la comunión unos con otros. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Siempre ha tenido cuidado de su pueblo Israel. Siempre habrá de tener cuidado con su iglesia. Su palabra es fiel y su palabra es verdadera. Así que no nos impresionemos, hermanos, de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. ¿Amén? Hay que sufrir más bien penalidades si es necesario, pero hay que agradar a Dios. A lo mejor estamos pasando un tiempo difícil, lo dije al principio. A lo mejor alguien de ustedes ahí en casa tiene algún enfermo en casa, algún familiar, algún hijo, alguno de sus padres, pero que esto no te robe la paz y el gozo del Señor, que puedas en medio de ello encontrar contentamiento y puedas saber que sirves a un Dios vivo y puedas levantar tus manos con gozo, con alegría y dar testimonio de que Dios es real en tu vida, que es real entre nosotros, que somos capaces de tener comunión unos con otros, que nos preocupamos realmente por el prójimo, no solamente por los nuestros, porque fácil es, hermanos, darlo todo por uno de nuestros hijos, por alguien de tu familia, pero llevar ese amor más allá y mostrarlo con tu hermano, con el prójimo, eso es algo diferente. Eso es algo que Dios espera de nosotros. Eso es algo que Jesús vino a enseñarnos. Por último, hermanos, si estamos en comunión, Dios va a bendecir nuestra iglesia, como en los días de la iglesia primitiva. Dice la Escritura: perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría
y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria al Señor. Todo este proceso, hermanos, todo vivencia que había en aquel tiempo en la iglesia primitiva, era algo precioso, algo maravilloso. Tenían todas las cosas en común. Nadie se decía ser más que otro, nadie quería tener más que el otro, sino aún vendían sus propiedades. Amén. Dice la Escritura que lo trajeron los apóstoles para que fuese repartido entre todos. Eso es algo que ya no muy fácil, bueno, podemos ver en estos tiempos. Pero déjame decirte que aquella comunión que había era tan agradable a los ojos de Dios, que el Señor, dice la Escritura, añadía todos los días, cada día, a los que habían de ser salvos. Ellos solamente se preocupaban por servir a Dios, por practicar la doctrina, por hablar del amor de Dios, por vivir el amor de Dios, por tener comunión unos con otros, y el Señor iba añadiendo a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Sin duda que todos esperamos ese tiempo, todos queremos ver que la iglesia del Señor comienza a avivarse y crecer como en aquel tiempo. Bueno, ¿por qué no empezar con lo básico? ¿Por qué no empezar a practicar el amor unos para con otros? ¿Por qué no empezamos a usar esas herramientas como el perdón para que se avive la armonía y la comunión entre nosotros como iglesia, en el hogar, en el trabajo, en donde estemos, hermanos? Hay que buscar la armonía de parte de Dios. Hermanos, con mucho amor, con mucho gusto, ha sido un placer para mí compartir este estudio de la palabra de Dios con ustedes, esperando que sea de bendición para nuestras vidas. Sin duda que cuando prestamos nuestra atención a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, algo tiene que suceder en nuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aún en este tiempo sigue haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Así que vamos a concluir, hermanos, en este tiempo, en esta hora. Oremos unos por otros. Amén. No nos acordemos, no nos olvidemos de aquel que está pasando por necesidad, de aquel que está pasando por una enfermedad. Tengamos cuidado, hermanos, unos de otros, y Dios habrá de tener cuidado de nosotros también. Sigamos orando por nuestro pastor, por su familia, para que Dios los bendiga, los fortalezca, por la familia de nuestro pastor ahí en México, para que Dios complete la obra que está haciendo ahí. Sabemos que Dios ha obrado maravillas, sabemos que Dios ha obrado sanidad en la vida de nuestra hermana Carolina. Así que demos gracias a Dios por ello también, porque aún en este tiempo, hermanos, aunque somos a veces infieles, la gracia y la misericordia de Dios se siguen manifestando. Oremos, hermanos, y vamos a quedar despedidos de este estudio. No se olvide, el próximo domingo tenemos servicio a las 2:30 y a las 4, en el nombre del Señor. Ahí como está, vamos a girar nuestro rostro y demos gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que en todo tiempo es nuestra guía, es nuestra luz, es el camino a seguir. Señor, yo te pido que abramos nuestro corazón, Señor, nuestro entendimiento, y que recibamos, Señor, el mensaje que tienes para nosotros. Que podamos practicar, Señor, la comunión, la armonía, como hermanos, como familia, como vecinos. Señor, tu palabra solamente viene a traernos vida. Ayúdanos a recibirla, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sigue obrando en nuestras vidas, porque necesitamos crecer para ti, Señor. Necesitamos dar un buen testimonio, Señor, y ser
cristianos fieles a ti. Te pido que tu gracia y tu misericordia se siga derramando sobre nuestras vidas. Sigue bendiciendo, Señor, a tu iglesia. Bendiga a nuestros pastores, a su familia, Señor. Acuérdate también, Padre, de aquel que está pasando por una necesidad, aquel que está en medio de la enfermedad, Señor, pero que en su clamor ha levantado una oración hacia ti. Señor, tú eres fiel y justo para atender al que está en medio de la necesidad. He aquí el ojo de Jehová, dice la Escritura, sobre los que le temen. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, tomes control de cada uno de mis hermanos, aquellos que están pasando por tiempo difícil. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Despídenos en paz, en comunión, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, amigos. Buenas noches. Estamos despedidos.